queridos compañeros sacerdotes, más jóvenes de otros lugares. Pero tenemos algo en común los cinco. Es el ministerio ordenado, ser sacerdotes de Cristo. Y tenemos en común, ustedes, con toda la asamblea, la fe. La fe no tiene idioma. La fe tiene, el único idioma es el sentimiento del corazón. Cuando los sacerdotes presentamos al pueblo, este es el Cordero de Dios. Esto es la fe de un pueblo. Por eso, esta concelebración tiene un gran sentido dentro de la liturgia de la Iglesia y sobre todo dentro de la grandeza del sacramento de la Eucaristía. Hemos escuchado la misa de la palabra de Dios que tiene esa finalidad, como hemos dicho en el Salmo responsorial. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. La palabra de Dios tiene esta finalidad, que el Señor nos muestre a través de la palabra los decretos que tenemos que seguir y cumplir por el camino estrecho que decíamos ayer para llegar a la vida eterna. Esto es la grandeza de esta palabra. La palabra de Dios tiene esta finalidad, ensanchar el corazón de todo cristiano, iluminar su corazón para que viva una fe auténtica, no una fe de fotocopia, una fe profunda. Esto es la realidad. Y cuando escuchamos esto tal vez nos pueda molestar, pero esto es la verdad. Y creo que el Salmo responsorial de hoy es maravilloso porque es la expresión y es el sentido de la palabra de Dios. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, el camino estrecho, no el camino ancho, que es el camino de los fariseos, de los hipócritas, que decía el Evangelio, que son lobos feroces revestidos de ovejas, camuflados. Y creo que esto es toda una fuerza de la palabra de Dios, desenmascarar el corazón mío y el de cada uno de nosotros para ver si de verdad vivimos el Evangelio de Jesús. Hemos escuchado, ayer escuchábamos también en la lectura del Antiguo Testamento, cómo aquel rey de Asiria amenazaba a Ezequías y le decía que le iba a conquistar, que se entregase, y como aquel rey Ezequías, un hombre creyente de Yahvé, puso en el templo aquel pentagrama, diríamos, de todas las propuestas que le hacía Sanquerit. Y entonces él reconocía, Señor, Él tiene muchos poderes para vencernos y conquistar nuestras tierras. Tú tienes más, aunque es poco lo que yo soy. Y por eso se fiaba de Dios. Y cuando un hombre se fía de Dios, el hombre nunca falla. Cuando un creyente se fía de Dios, nunca falla. Al revés. Y creo que el Evangelio de ayer nos decía la regla de oro: haz a los demás lo que quieran que hagan contigo. Critica a los demás, habla de los demás mal, todo lo que tú quieras que hagan contigo. Es la regla de oro la que tenemos que cumplir. Y es cuando después el Señor decía estos dos caminos. El camino estrecho, duro, es el camino de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios. Y hoy en este texto que hemos proclamado, del segundo libro de los Reyes, vemos como un sacerdote, el sumo sacerdote Hilquías, dijo al secretario Safán, y hallado en el templo, están haciendo una excavación,
como un pergamino donde están los mandamientos de la ley de Dios, que es lo que nosotros llamamos el Deuteronomio. Y entonces el secretario se lo lleva al rey, a Safán, que lo leyó frente al rey. Y a la luz de ese texto se rasgan las vestiduras indicando que están equivocados. Y entonces hacen una proclamación solemne para decir tenemos que seguir los decretos que hemos encontrado, que es la ley de Dios, para estar en el camino de Dios. Esto es maravilloso que nosotros podamos hoy también rebobinar nuestra vida de cristianos, saber que los mandamientos de la ley de Dios son 10 y que tenemos que cumplirlos y que no se exime ninguno, que no están de rebajas y que no están al abrigo de los caprichosos como quieran interpretarlo. Los mandamientos de la ley de Dios tenemos que verlos al desnudo, en su originalidad, y tenemos que cumplirlos también en su originalidad. ¿De qué me sirve a mí rezar mucho, hablar mucho, si no cumplo los mandamientos de la ley de Dios? Amar a Dios, amar al prójimo, no mentir, no matar, todo esto. Y creo que hoy más que nunca este mundo necesita también, como esta gente que hizo, plantearse seriamente la verdad de Dios. Así está el mundo, tan lejos de Dios, porque han sepultado los mandamientos de la ley de Dios, los han ocultado en el baúl de los recuerdos. Y creo que a lo largo de la vida tenemos que recuperar esos mandamientos para hacer realidad las palabras tan bellas. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos para llegar a la vida eterna por la puerta estrecha. Creo que esto es lo que tenemos que hoy pedirle al Señor, que nos muestre a todos el camino de sus decretos, que no son los decretos que interpreta cualquiera a su capricho, no, son los decretos de la ley de Dios al desnudo. Creo que esto es importante. Yo pienso que igual nos puede molestar escuchar esto, pero esto es así. Y tenemos que recapacitar un poco para que esto se cumpla en nuestra vida personal. ¿Y quién nos convoca? El rey convocó al pueblo de Dios. Es la Virgen la que hoy nos convoca también como tantos días y nos dice, hijo mío, que se estás olvidando los consejos de Jesús. Porque dijo el Señor, no he venido a abolir los mandamientos, he venido a darles plenitud. Y cualquier momento, cualquier aparición de la Virgen es para plantearte seriamente frente a ella que hay algo que hacer. La Virgen no quiere pamplinas superficiales. La Virgen lo que quiere es planteamiento serio de un corazón, que yo estoy aquí porque me va a este lugar y encuentro una paz interior. ¿Dónde está esa paz? Esa paz tiene que estar en el cumplimiento de la ley de Dios, en las leyes del Señor, decretos del Señor, para caminar por la senda estrecha de la vida, que lleva a la vida, no la senda ancha, espaciosa, que lleva a la perdición. Y el Evangelio que hemos proclamado es también maravilloso, que hay dos palabras. Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Venimos aquí a la Virgen, queridos fieles, para quitarnos la coraza de la falsedad a veces. Cuando a alguien le dices, no, si este señor, como es, problemas que hay,
Si va a misa y comulga, eso no es. Hay que comulgar con el corazón, con el sentimiento interior. Y no podemos llevar una coraza. Somos amantes de la Virgen de Garabandal, de Minigori, de Lourdes, y nuestra vida, y nuestro respeto a los demás, y nuestro sentido cristiano para vivir a la luz de toda la ideología del Evangelio de Jesús. Y no digamos a la luz de la ideología de una madre que está pendiente de decirnos en cada momento, hijo mío, no es ese el camino, no es la droga, no es esto, no es lo otro, eso te lleva a la perdición. Y esta Virgen María, Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, nos dice lo mismo, hijo mío, no es ese el camino. No necesito tus plegarias en este momento. Lo que necesito es tu corazón. Cuidado. En estos lugares es muy propicio a los falsos profetas, a más y más a videntes, a todo esto, profetas baratos. Este lugar, como tantos lugares, debe ser un reclamo nada más que para abrirnos al amor de una madre que es María. Y desde ella intentar vivir toda la plenitud de la ley de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo en toda la referencia de los 10 mandamientos. Queridos fieles, es para mí un gozo sentir con vosotros toda esta realidad que hemos proclamado. Cuando el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo permanezco en el Señor y permanezco en María, porque María lleva a Cristo y Cristo lleva a María, pero con un gran tiento de verdad. A veces sufres como pastor y entonces en una iglesia, de este momento de la historia, donde vemos como los falsos profetas, dentro de la misma iglesia, dentro de los mismos cristianos, y no digamos en el mundo de la política, no puedes creer nada. Pues esto nos puede acontecer a nosotros. Que seamos como los falsos profetas o falsos, lo importante es que por los frutos. Y los frutos no es solamente rezar el rosario, una charla con los amigos, con la gente y tal, ¿no? Los frutos están en el corazón. Y los frutos ¿cuáles son? Ser personas serias, personas honestas, personas con un sentido del respeto, personas calladas. No por hablar mucho se llega primero. Yo quisiera hoy brindar a toda la comunidad y pedirle a la Virgen, nuestra Madre, la Virgen del Carmen que tenemos ahí puesta, pedirle a la Virgen que esta comunidad aproveche este lugar para santificarse, no para cubrirse de un falso vestigio de manto de creyente, sino para abrirse a canal ante la Virgen y pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude. De verdad que esto es el cometido de ustedes y el cometido mío y de estos compañeros, que no me entenderán, pero bueno. Pero es así, de verdad. Pues pidamos hoy, sí, Carmelo, para todos. Carmelo, como está teniendo, igual no oye bien. Pidamos hoy al Señor que nos ayude por medio de la Virgen y que de verdad seamos no falsos profetas. En la iglesia, pues también mucho capisallo, pero en el fondo vivimos las obras. Los sacerdotes somos testigos del Evangelio. Vivimos con una vida coherente a nuestro ministerio. Y los obispos lo mismo y los cardenales lo mismo. Y todo cristiano. Pero nosotros, queridos fieles, os
Os habéis afincado aquí algunos, otros venís como peregrinos para encontraros con la fuerza de una madre que nos recuerda las palabras tan bellas. Muéstranos, Señor, muéstranos, María, el camino de Cristo tuyo. De pie.